Bien, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado en este tema 11 de memoria, que íbamos por la mitad. Vamos a ver si acabamos el tema y así ya solo nos queda uno. Efectos del envejecimiento en los potenciales evocados y en las oscilaciones cerebrales durante la realización de una tarea continua de priming áptico. Objetivo del estudio: investigar los marcadores electrofisiológicos del priming de repetición en jóvenes y mayores con objetos familiares a través del tacto en una tarea incidental de detección de la simetría bilateral de los objetos. Se registra simultáneamente el EEG, lo que es el electroencefalograma, mientras se realiza la tarea. Se asocia el priming conductual a los potenciales evocados de repetición. El efecto de repetición, el ERP, visual consiste en un aumento de la actividad positiva como respuesta a un estímulo repetido en comparación con la primera presentación. La reducción del ERP con la repetición se traduce en un voltaje negativo para los estímulos repetidos. Método: adultos jóvenes y mayores, como dijimos antes. Se presentan objetos familiares simétricos y asimétricos en un taquitoscopio áptico, que no permite ver los objetos. ¿Cuál sería el diseño experimental? 3 presentaciones, primera, segunda y tercera. Y 2 tipos de objetos, como dijimos, simétricos y asimétricos. El primer factor es intersujetos y los dos últimos intrasujetos, medidas repetidas. La variable dependiente es la media de tiempo de exploración. También se registra la precisión de la respuesta. ¿Cuáles serían los resultados de este efecto de envejecimiento, los potenciales evocados y oscilaciones y demás? Pues que ambos grupos, tanto jóvenes como mayores, presentaron priming de repetición conductual similar. Quedaos con eso, ¿vale? Es similar en lo que es el priming de repetición conductual. Y fueron más rápidos con los estímulos repetidos que con los nuevos. Ambos grupos mostraron un aumento en el potencial evocado, entre los 500 y los 900 milisegundos. Entonces, pero solo los jóvenes mostraron una reducción con la repetición del potencial evocado, entre los que serían los 1200 y 1500 post-estímulo. Vale, eso solo los jóvenes, ¿vale? Y 3, ambos grupos mostraron diferencias en sus patrones de actividad cerebral oscilatoria. Ambos grupos. La amplitud relativa fue más positiva en los jóvenes que en los mayores a lo largo de todo el periodo post-estímulo en las bandas alfa y beta. En las bandas teta las diferencias aparecieron a partir de los 750 hasta los 2000. Entre los 500 y los 900, las amplitudes medias de la segunda y tercera presentación fueron superiores a la amplitud de la primera presentación. Entre los 1200 y los 1500, la amplitud fue más baja en la segunda y tercera presentación. Lo más importante fue la reducción de la amplitud del potencial evocado, de la primera a la segunda presentación, en los jóvenes, pero no en los mayores. ¿Cuáles serían las conclusiones de esto? Lo que nos interesa bien. Pues que el priming de repetición conductual, lo que dijimos antes, en la modalidad áptica, se encuentra preservado en mayores. El priming de repetición neural se muestra en ambos grupos. Sin embargo, los jóvenes mostraron una reducción con la repetición que no mostraron los mayores, entre los 1200 y los 1500, posestímulo. Las oscilaciones cerebrales mostraron diferencias con la edad en la amplitud de las bandas teta, alfa y beta, como acabamos de decir, ya que los mayores mostraron menor amplitud en dichas frecuencias, en esas 3. Entonces quedémonos bien con eso, ¿vale? Ese priming de repetición conductual en la modalidad áptica se encuentra preservado en mayores. Quedaos con eso. Y después lo que acabamos de decir. El resumen de esto: se mostraron cambios significativos con la edad en la actividad cerebral del priming de repetición áptico. Se notan cambios significativos. Al mismo tiempo que la actuación conductual de jóvenes y mayores fue similar. La actuación conductual. Pero sí que hay cambios significativos con la edad en la actividad cerebral del priming de repetición áptico. ¿Qué es lo que pasa? Que al mismo tiempo, la actuación, lo que es la actuación conductual de jóvenes y mayores, fue similar. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque el priming conductual está preservado, como hemos dicho, preservado en mayores aquí, no es que nos lo dice aquí, lo vuelvo a repetir, aunque el priming conductual está preservado en las personas de avanzada edad, el envejecimiento normal, el mero hecho del paso del tiempo y de convertirte en una persona más mayor, afecta a los potenciales evocados y a las respuestas oscilatorias de las mismas mientras realizan una tarea incidental detectando la simetría o asimetría de objetos explorados a través del tacto sin visión. Tanto el cerebro como el sistema cognitivo son más dinámicos y adaptativos de lo que en un principio se había supuesto.
La memoria implícita, preservada en los mayores, como ya sabemos, se mantiene debido a los cambios cerebrales observados con las técnicas actuales de neuroimagen y las técnicas electrofisiológicas. Esta memoria implícita destaca porque no es específica de la modalidad, sino que depende de la creación de descripciones estructurales de los objetos. Como se ha visto, los mayores tienen priming de repetición para estímulos presentados visualmente. Visualmente, no ápticamente y auditivamente, vamos, en las tres. Entonces lo que se ha visto es eso, que los mayores tienen priming de repetición para estímulos presentados visualmente, ápticamente y auditivamente. Quedémonos muy bien con eso. Son más lentos que los jóvenes, pero muestran la misma memoria implícita intermodal para objetos y sonidos en las diferentes modalidades, visión, tacto y audición, lo que acabamos de decir, pero que activan áreas corticales de asociación. Entonces, parece ser que el priming se produce en áreas posteriores, temporocipitales y occipitales extrastriadas, como lo que sería la corteza lateral occipital, que bien pudieron ser metamodales. Entonces, estas áreas están preservadas en la vejez y al principio del Alzheimer. Bueno, en la modalidad visual, los mayores presentan la misma facilidad que los jóvenes. A veces algo menor, pero en términos generales básicamente es lo mismo. Presenta la misma facilidad. Entonces se ha propuesto la existencia de un sistema de representación perceptual encargado de procesar información sensorial y perceptiva recogida a través de las distintas modalidades sensoriales. Las localizaciones cerebrales estarían en las regiones asociadas con el procesamiento temprano de la información perceptiva, principalmente corteza occipital, básicamente. El sistema de representación perceptual, que desempeña un papel primordial en el priming perceptivo, parece que se mantiene relativamente intacto con la edad, a pesar de las pérdidas de visión, audición, tacto y olfato. Priming intermodal en la vejez. Los primeros estudios utilizaron palabras audibles y visuales, que no mantenían la estructura estimular. Mostraron que la facilitación disminuía y rara vez se eliminaba, cuando se cambiaba de modalidad perceptiva de la fase de estudio a la fase de prueba. ¿Esto a qué puede deberse? Pues puede deberse a la falta de solapamiento entre los sonidos y las letras de las palabras. Es decir, cuando se mantiene la estructura del estímulo, la memoria implícita no es específica de la modalidad. Esto se observa en que se produce facilitación, tanto cuando se cambia de modalidad como cuando se mantiene la misma modalidad en la fase de estudio y la fase de memoria. El paradigma del priming intermodal es un buen método para estudiar en qué medida las representaciones visuales y ápticas de los objetos se solapan. Los resultados han mostrado, esto es muy importante entenderlo bien, lo del paradigma que hay tras el priming intermodal. ¿Para qué? Pues para saber, básicamente es un método, para poder estudiar en qué medida esa representación visual y áptica de los objetos se acaban solapando, se solapan. Entonces, los resultados han mostrado que el priming intermodal, tacto-visión, visión-tacto, es similar a la intramodal, tacto-tacto, visión-visión, ¿os acordáis? Bueno, lo dimos en temas anteriores, pero simplemente un poco de recordatorio, ¿vale? Los resultados lo que muestran es eso, que el priming intermodal, tacto-visión, visión-tacto, es similar a la intramodal, lo que sería tacto-tacto, visión-visión, ¿vale? El nivel de codificación superficial o profundo no influye en el priming durante la fase de estudio. Esto sugiere que la naturaleza de las representaciones mentales que subyacen a este tipo de memoria es presemántica. Vamos, que no tiene en cuenta el significado, por lo que dependerían de la construcción de la representación estructural abstracta del objeto, a la que se puede acceder a partir de la visión o el tacto indistintamente. Se han estudiado las interacciones entre la modalidad visual y áptica en personas jóvenes con fMRI y objetos tridimensionales no familiares. Se ha encontrado que la exploración de este tipo de objetos a través del tacto produce activación en la corteza somatosensorial y en otras zonas occipitales de la corteza, asociadas pues con el procesamiento visual. El efecto del priming intermodal entre tacto y visión se encontró en el complejo lateral occipital, el LOC, y áreas occipitales medias y laterales, MO y LO. Además del giro fusiforme, el FG. Simplemente os digo las siglas para que nos entendamos un poquillo. La exploración previa de estos objetos tridimensionales no familiares durante la fase de codificación activó áreas visuales
cuando los objetos se presentaron después en el escáner en forma visual. ¿Qué sugiere esto? Pues que la vía visual ventral interviene en el procesamiento a través del tacto. ¿Entendéis? Ese es con lo que hay que quedarse bien. Ahora, se ha encontrado priming intermodal. Acordad, tacto, visión tacto, todo esto. Por lo que parece probable que la memoria implícita utilice representaciones comunes a ambas modalidades, cuyo sustrato podría ser el LOC. ¿Os acordáis? LOC, complejo lateral occipital. El priming intramodal. Intramodal, no inter, ¿eh? Intramodal, ¿os acordáis? ¿Cómo era? Tacto, tacto, visión, visión. Eso. El priming intramodal y el priming intermodal, ambos, no se deterioran con el envejecimiento. En estudios con dibujos de objetos y sonidos producidos por los objetos, los resultados sugieren que la facilitación intermodal fue similar a la intramodal. Ahora, en este recuadro, es muy importante este cuadro. La visión, el tacto y la audición, las tres que citamos anteriormente ya unas cuantas veces, parece que que comparten representaciones comunes de los objetos. La memoria implícita intermodal se mantiene con la edad. Los resultados obtenidos de los diferentes estudios son consistentes con la hipótesis de la existencia de distintos sistemas de memoria y la disociación que hay entre ellos, mientras que el sistema estructural del objeto, responsable de la memoria implícita, se mantiene con la edad. La memoria explícita, que depende del sistema temporal medio del hipocampo, se va deteriorando con el envejecimiento. Esto es la clave, esta última parte de aquí. Quedaos con esto. Mientras el sistema estructural del objeto, responsable de la memoria implícita, se va manteniendo con la edad, ¿qué es lo que pasa? Que la memoria explícita, como ya sabemos nosotros, episódica, todo esto, ¿eso depende de qué? Del temporal medio y del hipocampo. Ahí es la memoria y demás, pues que se va deteriorando con el envejecimiento, lógicamente. Las modalidades perceptivas no trabajan de forma independiente, sino que proporcionan información complementaria y redundante para facilitar la identificación de los estímulos. Objetos, La existencia de conexiones entre las áreas cerebrales encargadas del procesamiento auditivo y somatosensorial, visual y la corteza somatosensorial y visual y auditivo se han mostrado en los estudios electrofisiológicos. La corteza posterior temporal lateral es una región multisensorial. Esto a fuego hay que saberlo. Corteza posterior temporal lateral es una región multisensorial. Vale, atención selectiva y memoria implícita en el envejecimiento normal y patológico. Los resultados que sugieren, pues que la memoria implícita no es automática, ya que requiere atención durante la fase de codificación, aunque tal vez en menor grado que la explícita, pero bueno, requiere una atención. Entonces lo que sabemos es que no es automática. A ver. En estudios con niños, jóvenes y mayores sanos, se ha encontrado facilitación para los objetos atendidos, pero no para los no atendidos, cuando ambos se presentan juntos durante la fase de codificación. Pero la facilitación para los objetos atendidos en jóvenes y mayores desaparece en pacientes de Alzheimer. Vale, la atención selectiva modula el priming de repetición visual y áptico. Efectos en el envejecimiento normal y en el Alzheimer. ¿Es necesario atender selectivamente a un objeto durante la codificación para el priming de repetición en el envejecimiento normal y patológico? ¿Es igual de necesaria la atención selectiva cuando los objetos se presentan visualmente que cuando se presentan ápticamente? En un experimento se presentaron dibujos lineales solapados a participantes jóvenes y mayores. Bueno, un dibujo solapado lo veis aquí perfectamente. Veis aquí como una chaqueta, una prenda de vestir. No sé exactamente lo que es. Y esto creo que es una zanahoria. Pues veis cómo está uno solapado, ¿no? Solapando al otro. Entonces, durante la prueba de memoria, se fragmentaron estos dibujos en 8 niveles. Y se presentaron estímulos atendidos, estímulos no atendidos y estímulos no estudiados. Atendidos, no atendidos y no estudiados. Ambos grupos identificaron los estímulos atendidos a un nivel más fragmentado que los no estudiados. ¿Qué muestra esto? Pues la existencia de la memoria implícita. Pero los enfermos de Alzheimer no mostraron facilitación para los estímulos atendidos. En experimentos ápticos, los resultados son similares a estos. Si los pacientes de Alzheimer no muestran priming para objetos atendidos, y lógicamente tampoco para los no atendidos,
ya sean presentados a través de la visión o el tacto, se puede sugerir que la memoria implícita no es totalmente automática y requiere de atención durante la codificación de los estímulos. Vale, la memoria en la enfermedad del Alzheimer. Enfermedad Alzheimer, pone EA, significa eso, enfermedad de Alzheimer. Vale, casi el 50% de las demencias seniles son de Alzheimer. Vamos, la mitad, o casi la mitad. No existe cura. Es un síndrome adquirido que produce un deterioro global. Los síntomas son variables según el paciente. Viene acompañado de un trastorno severo de la memoria episódica, como ya dimos anteriormente también. Lo describió a Louise Alzheimer en una mujer de 51 años que no respondía a su nombre, perdía peso y su memoria empeoraba, muriendo 5 años después. Al estudiar los tejidos cerebrales post-mortem descubrió anormalidades microscópicas. El cerebro había encogido y en la corteza había placas seniles. En el interior de las neuronas se encontró filamentos conocidos como ovillos neurofibrilares, nunca antes vistos. Estas placas y ovillos pueden encontrarse en cerebros envejecidos, pero no en tanta cantidad. En el Alzheimer primero se produce amnesia anterógrada. Quedaos muy bien con eso. Esa es clave. Aparte de trastorno severo de la memoria episódica, ya nos dice también todo esto. Pero bueno, en el Alzheimer lo primero que se produce es la amnesia anterógrada. Y posteriormente la amnesia retrógrada. Se deteriora la capacidad de atención. Afecta al 10% de los mayores de 65 años. Es difícil de diagnosticar en los primeros estadios. Comienzan los lóbulos temporales medios y el hipocampo. Pues problemas en la memoria episódica, vamos. Progresa atacando a los lóbulos temporales y parietales y otras zonas. Aunque haya un déficit severo de memoria episódica, hay buena memoria para tareas visomotoras y la memoria implícita generalmente se preserva. Se detecta priming de repetición cuando a estos pacientes se les evalúa con tareas de identificación visual de palabras, dibujos y objetos a través del tacto. Pero en pruebas de reconocimiento explícito actúan al azar. Bueno, vemos aquí, de hecho, las dos imágenes. El cerebro sano, lo podéis apreciar aquí, y el cerebro con Alzheimer, lo podéis apreciar aquí. ¿Veis además cómo va menguando y demás? Es que es increíble, macho. La existencia de priming intacto en la enfermedad de Alzheimer es congruente con la propuesta de que la memoria implícita depende de un sistema diferente del temporal medio, del que depende pues la memoria episódica, la explícita, vamos. Deteriorada en la enfermedad de Alzheimer. La memoria implícita podría estar localizada en la corteza extrastriada, que se mantiene más o menos preservada en esta enfermedad de Alzheimer, hasta pues ya una fase tardía de la enfermedad que ya la acaba tocando. Pero bueno, en términos generales lo que quieren decir es que la memoria implícita podría estar localizada en esta corteza extraestriada y que se va manteniendo más o menos en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ya en la fase tardía pues ya no. Lo que ataca básicamente es eso. Es la memoria episódica y demás. Quedaos con eso de anterógrada y retrógrada, ¿vale? Primero anterógrada y después retrógrada. Dentro de lo que sería en la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Cambios asociados a la edad en otros tipos de memoria. Hay unos cambios asociados también a la edad, no solamente de la memoria que acabamos de ver, de implícita, explícita y demás. También la memoria autobiográfica, por ejemplo, mirad. Memoria autobiográfica. Cuanto mayor es el retraso entre lo que es el momento en que ocurre un hecho y su recuperación, el recuerdo empeora y aumenta el olvido. A medida que pasa el tiempo se produce un descenso en el número de recuerdos recuperados a partir de la memoria episódica. En 1999, Rubin reunió los resultados de varios estudios de memoria autobiográfica de personas de 70 años. Los adultos experimentan un aumento de recuerdos autobiográficos hacia los 20 y 30 años, y a partir de aquí descienden hasta los 40. Aquí los recuerdos son equivalentes a los de un niño de 10 años. Entonces, entender esta parte bien. Los adultos experimentan un aumento de recuerdos autobiográficos en torno a entre los 20 y los 30. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de eso, de 30 para adelante, a partir de aquí descienden hasta los 40. Aquí los recuerdos serían equivalentes a los que podría tener un niño de 10 años.
En la vejez se producen más recuerdos autobiográficos sobregeneralizados, es decir, se tienen menos recuerdos específicos. En la vejez. Esa es la memoria autobiográfica. Luego tenemos que tocar la memoria prospectiva. En estudios recientes se ha constatado el deterioro de la memoria prospectiva, basada en eventos de personas ancianas. La memoria prospectiva depende de la reducción de los recursos que se produce en las personas mayores durante el envejecimiento normal del apoyo ambiental, para la codificación y recuperación de la información, y de las demandas de la tarea encomendada. Se ha encontrado que cuando la tarea de memoria prospectiva está basada en un suceso o evento determinado, no se han encontrado déficits en las personas mayores. Su actuación es peor que la de los jóvenes cuando las tareas se basan en el tiempo y no dependen de un evento externo que avise o señale que una determinada acción debe llevarse a cabo. Por ejemplo, apretar una tecla cada 20 minutos. Fuera del laboratorio, los estudios sobre la memoria prospectiva en situaciones de vida cotidiana han mostrado que los mayores tienen una tendencia a realizar mejor las tareas de memoria prospectiva que los jóvenes. Esto se debe a que los mayores acometen las acciones de manera más rutinaria. Es decir, convierten una tarea prospectiva, basada en un evento temporal, diario, semanal, etc., en una tarea desencadenada por un evento externo, por ejemplo, la hora del desayuno o de la merienda. Pero los participantes que utilicen solo claves temporales realizan peor la tarea. Con la edad se produce una disminución en el procesamiento de la información, iniciado por el propio individuo. Pero como los mayores van teniendo cada vez más experiencia, esto les permite desarrollar ciertas estrategias compensatorias que les ayudan a superar los problemas de memoria en las acciones que deben realizar. Una de las principales estrategias consiste en utilizar ayudas externas para recordar eventos importantes. Por ejemplo, mi padre de 80 años, todas las mañanas en cuanto se levanta, y antes de desayunar, marca el día, que es en el calendario, para ver qué medicamentos le toca tomar y si está próxima una cita con el médico. Cabe destacar que cuando se reducen las demandas de la tarea puede incluso no existir efecto alguno asociado a la edad. Neuropsicología de la memoria prospectiva. Los lóbulos frontales están implicados en la memoria prospectiva, en mayor o menor medida, dependiendo de las demandas de la tarea. El funcionamiento de los mismos disminuye durante el envejecimiento. Punto 6.3. Metamemoria. ¿Qué significa esto? La metamemoria se refiere a lo que una persona sabe con respecto a su propia memoria. El conocimiento de conocimiento, como se dice de metacognición y también de demás. Se utiliza mucho la forma de entender que es para entendernos, es como a uno mismo, se refiere como a su propia memoria. Entonces, la metamemoria se refiere a la persona, se refiere básicamente a lo que una persona sabe sobre su propia memoria. ¿Entendemos? Entonces, esto nos permite juzgar cuánta información nueva vamos a ser capaces de aprender, qué información podremos recordar y qué estrategias debemos seguir. Quedaos mucho con la forma, sobre todo en estas materias, lo noto mucho en la carrera. Sacas mucho a raíz de los prefijos, como meta, o cuando nos dicen las posiciones al nivel que podemos poner el hipotálamo, que podemos poner el tálamo, que podemos poner tal. Veis mucho el sub por debajo de, después veis después incluso dentro de la semántica y demás, vemos el pre, vemos el post. Nos ayuda mucho a entender realmente cómo podemos responder a veces a una pregunta cuando dudamos. ¿Sabes? Nos dice mucho. Pero bueno, como todo. Vale, pues entonces la metamemoria es eso, pues lo que la persona sabe respecto a su propia memoria. Eso nos va a permitir juzgar cuánta información nueva vamos a ser capaces de aprender, qué información podemos recordar y qué estrategias debemos seguir. ¿Qué saben y qué creen los mayores sobre su memoria? Las creencias de los mayores sobre la memoria se evalúan mediante cuestionarios. Quedaos con eso, ¿vale? Cuestionarios. Estas creencias van de lo global a lo específico. La metamemoria se va configurando desde la infancia hasta la adolescencia. Y los cuestionarios son una medida útil, agradable y menos traumática para los participantes que los estudios de laboratorio, ya que es un ambiente desconocido y amenazador. Además, es una forma rápida y directa de conocer qué le preocupa a la persona.
para detectar pues, sus quejas y que se beneficie del programa de mejora y entrenamiento. Iba a decir entretenimiento. A lo mejor también les entretiene, quién sabe. También permite distinguir entre mayores cognitivamente normales que padecen una depresión y mayores que se encuentran al comienzo de una demencia. Pasa mucho esto. De hecho, es por eso, por lo difícil que es diagnosticar muchas veces los comienzos de Alzheimer, de las demencias y demás. Hay personas mayores que cognitivamente están bien, pero lo que tienen es una depresión mayor, etcétera. Y luego hay otros pues que sí, que están en el comienzo de una demencia. Entonces hay que saber diferenciar muy bien eso, pero bueno, eso ya es el nivel profesional de cada uno y demás. Escalas del cuestionario de metamemoria de Gilenswick y Zelinsky. Bueno, Zelinsky o como se llame. 1986. De la APA, vamos, American Psychology Association. Escalas que forman el cuestionario con un ejemplo de los elementos que las forman. Y vemos aquí 9 puntos. Vamos a ver valoración general, confianza en la memoria, en plan, con qué frecuencia confía en su memoria sin utilizar técnicas de memoria, tales como hacer listas, demás. Funcionamiento retrospectivo, cómo es su memoria comparada con lo que fue hace años, retro, ya nos lo dice. Frecuencia con que olvida, con qué frecuencia el olvido del nombre constituye un problema para usted. ¿Con qué frecuencia olvida cuando lee? Por ejemplo, pues cuando lee una novela, ¿con qué frecuencia tiene problemas para recordar lo que ha leído? Los primeros capítulos, cuando ha terminado de leer el libro. 6. Recuerdo de eventos pasados. ¿Qué tal recuerda cosas que han pasado pues hace un mes y demás? 7. Importancia. ¿Cuándo olvida estas situaciones? ¿Qué importancia tiene para usted este olvido? Reglas mnemotécnicas. ¿Con qué frecuencia usa estas técnicas para recordarse cosas? Anotar en la agenda, etc. Y 9. El esfuerzo realizado para recordar. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer normalmente para recordar en estas situaciones? Y nos vamos al último punto, si no recuerdo mal. Sí, vale, perfecto. Falsas memorias en las personas mayores. Esto es muy interesante, me refiero. No es que sea algo bueno ni mucho menos, pero es muy, muy interesante y muy importante a la hora del examen, ¿vale? Las falsas memorias. Vamos, hay una cierta tendencia en las personas mayores a que tengan falsas memorias. Entonces, la memoria no supone la reproducción exacta y literal de un hecho ocurrido en el pasado, sino que depende pues, de los procesos constructivos que producen errores, distorsiones e ilusiones. Las dos regiones importantes para la memoria constructiva son el área temporal media, incluida la zona del hipocampo, y la corteza prefrontal. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Las dos regiones importantes para la memoria constructiva, ¿cuáles son? El área temporal media, que está en el hipocampo, y la corteza prefrontal, aquí. Se ha demostrado que las personas mayores tienen una mayor tendencia a producir falsas memorias. Los mayores actúan peor que los jóvenes cuando recuerdan información estudiada recientemente, como ocurre en las tareas de laboratorio. Los mayores producen mayor número de falsos recuerdos que los jóvenes, como ya se ha visto anteriormente, relacionados con estímulos presentados previamente. Edad y falsas memorias. Kustal y Shatter, en el 97, realizaron un estudio con jóvenes y mayores, presentándoles dibujos a color con bastante detalle, pertenecientes a varias categorías semánticas. A los 3 días se les hizo la prueba de reconocimiento. ¿Cuáles son los resultados? Pues indicaron que los mayores obtuvieron muchos más reconocimientos falsos de dibujos que no habían sido presentados durante la fase de estudio que los participantes más jóvenes. La diferencia entre joven y mayor pues, fue mucho más marcada cuando durante la fase de estudio se presentaron más dibujos pertenecientes a la misma categoría. El número de falsas alarmas, señalar que un estímulo se ha presentado anteriormente cuando en realidad no fue presentado, fue del 60 al 70% en mayores, mientras que los jóvenes un 25 y un 30%. Los investigadores que sugieren pues, que estos resultados pueden deberse a que los mayores se basan más en información de tipo general, en similitudes. Parece ser que los mayores tienen menor acceso a la información específica que proporciona cada estímulo, por lo que tienen más dificultad para discriminar los estímulos presentados de los que no han sido presentados. Los resultados con listas de palabras indican que, aunque los jóvenes y los mayores empiezan con tasas similares de falsos recuerdos al principio, los jóvenes enseguida las reducen a medida que avanzan los ensayos. Esta es la clave. Es decir, los mayores no suprimen los falsos recuerdos con la práctica, como los jóvenes, al menos en estos estudios. Bueno, lo veis aquí. Vale, y hasta aquí el tema. Ya solo nos queda uno, que es el de entrenamiento de la memoria, ¿vale? Entonces el próximo día lo grabo y ya nos quitamos ya básicamente todas las materias de encima. Creo que me falta por leer un poquito de psicopatología y ya está. Vale,
Pues lo dejamos por aquí, mucho ánimo a todos y hasta el próximo día. Chao, chao.